Revisamos ahora un problema que tiene que ver con equilibrio de fases. En este caso líquido y vapor. Y el enunciado dice: una mezcla de benceno y tolueno tiene un comportamiento válido para la ley de Raoult. Si la composición de vapor de benceno es de 0.33 mol por mol a una presión de 120 kilopascales, calcula la temperatura en grados Kelvin, la temperatura pues del sistema que está en equilibrio. Viene por aquí la ecuación de Antoine y las constantes de la ecuación de Antoine para calcular la presión de vapor, la presión de saturación de ambos compuestos de esta mezcla. El enunciado también te dice que la mezcla sigue la ley de Raoult. Podemos escribir esa ecuación. La ley de Raoult es esta: la presión parcial del componente I en el vapor es igual a la composición de ese componente pero en el líquido multiplicado por su presión de saturación. Esa es la ley de Raoult, y el enunciado te dice que aplica para los dos, para benceno y para tolueno. Voy a escribir las ecuaciones entonces para estos dos compuestos y establezco cuál sería la solución. La verdad es que no nos va a dar tiempo de resolverlo, y voy a establecer entonces cómo deberíamos haber atacado este problema. No que esto nos sirva de algo, pues entonces nos sirve como recordatorio. Voy a borrar esto para hacerlo aquí mismo. Entonces, si lo escribimos para los dos componentes, sería la fracción mol del benceno por la presión total. Este sería la fracción mol del benceno y esta es la presión total. Entonces, si conoces ese lado de la ecuación, y ese es igual a la fracción mol de benceno pero en el líquido por su presión de saturación. Esta es una incógnita entonces, y la presión de saturación pues habrá que calcularla con la ecuación de Antoine. Eso sería para el benceno. Para el tolueno aplicamos la misma ecuación. La composición del tolueno, puesto que es una mezcla binaria, pues sería 1 menos YB. La presión total, otra vez conoces entonces todo el lado izquierdo, y el lado derecho pues sería similar, 1 menos XB por la presión de saturación pero ahora del tolueno. Serían las dos ecuaciones o la ley de Raoult aplicada para cada componente, y entonces tendrías una ecuación, dos ecuaciones y 3 y 4 ecuaciones una vez que sustituyas la ecuación de Antoine con las constantes para cada uno de los compuestos. Tienes entonces suficiente información para resolver pues el problema. Tienes 4. Tus incógnitas, como ya dije, pues sería XB, una, las presiones de saturación, y dentro de las ecuaciones de la presiones de vapor o de saturación pues está la incógnita principal, que es la que te están preguntando: cuál es la temperatura del sistema. Entonces tienes 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Como dije, no te va a dar tiempo a resolverlas, y más porque ahí pues es una ecuación no lineal, la ecuación de Antoine. ¿Cómo deberíamos atacar este problema entonces para que nos dé tiempo? Habría que recordar el diagrama de equilibrio para esta mezcla binaria, donde podemos tener temperatura y acá la fracción mol de benceno, por ejemplo. Aquí está el 0, aquí va a estar el 1. Si recordamos los diagramas, pues tienen formas más o menos así. Acá de este lado entonces, donde la fracción 1 molar es 1, pues tienes benceno puro, y acá donde es 0 pues tienes tolueno puro. Y ahora hay que recordar entonces que en esos puntos donde uno de los componentes es puro, pues esta temperatura de aquí es la temperatura de ebullición para el componente puro,
a esta presión. Entonces esta sería la temperatura de ebullición del tolueno. Y esta de por acá es la del benceno. También hay que recordar que esos puntos pues los puedes calcular con esta ecuación de Antoine. Solo hay que sustituir esta presión del sistema como presión de vapor y establecer entonces a qué temperatura debería de estar, o esa temperatura, cuál es la temperatura de ebullición. Eso sí nos da tiempo de calcular estas dos temperaturas sin tener que resolver todas estas ecuaciones. Entonces, esencialmente lo que hay que hacer, hay que despejar esta temperatura de aquí, de la ecuación de Antoine, y hacerlo pues para los dos. Entonces vamos a hacerlo lo voy a poner por acá, voy a hacer el procedimiento completo nada más. Si despejamos entonces la temperatura, vamos a obtener esta ecuación que aplica para ambos componentes. Si la aplicamos para el benceno y sustituimos sus constantes, antes de continuar, noten que aquí la presión ya está, me dice que es en kilopascales, que es como la tenemos, entonces no hay que hacer alguna conversión. Ahí está. Si terminamos de hacer las operaciones, pues vamos a obtener 85.6 grados centígrados, que son 358.8 grados Kelvin. Esa es la temperatura entonces de ebullición del benceno. Si regresamos entonces, es esta temperatura de aquí, 358.8 grados Kelvin. Y si vemos las respuestas, podemos ver que esa es la respuesta C, entonces esa no es la solución, porque lo que tenemos es una mezcla. Si hacemos para el tolueno, aplicamos la misma ecuación, nada más cambiamos las constantes, vamos a obtener que la temperatura de ebullición del tolueno es 389.8 grados Kelvin. Y podemos ver que también es parte de la respuesta, entonces estas no son respuestas correctas, solo son estos puntos de los extremos de esta curva de equilibrio. Puesto que ya tenemos las temperaturas de ebullición, la mezcla pues va a ser algún punto intermedio entre estos dos extremos, la temperatura de la mezcla. No puede entonces ser 109.1 grados Kelvin, pero este valor de A sí es un valor intermedio. Si se resuelven todas las ecuaciones y las iniciales que planteé, pues vamos a obtener esa respuesta de ahí. Pero esto es lo que nos daría tiempo de hacer en el examen, en el tiempo que nos dan. Comenzar con los conceptos básicos y calcular las temperaturas de ebullición. Y esa sería entonces la respuesta correcta, 382.3. No hay otra opción.